Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 11. Agni Kai. La tensión en la sala era palpable, tan densa que podría cortarse con una espada. La voz de Zhao resonó por el pasillo, con la furia apenas contenida. ¿Capturaste al avatar y aún así lo dejaste ir? Sus palabras eran agudas, acusadoras y desbordantes de desdén. Zuko, sin embargo, mantenía una calma inquietante. Se sentó a la mesa, recogiendo metódicamente su plato, con movimientos pausados y pausados. Era un hábito que había desarrollado en los últimos días. Su apetito se había vuelto insaciable, como si su cuerpo buscara energía constantemente. Comía más que nunca, mucho más de lo que el Zuko original jamás comería. Tras terminar su comida, tomó una copa llena de una bebida dulce y afrutada y la bebió de un trago rápido. BRRRRGRRGHRRR. Un fuerte e inesperado eructo salió de él, sobresaltando a todos en la sala, incluido él mismo. Por un breve instante, el rostro de Zuko se sonrojó de vergüenza, pero la sensación fue rápidamente reemplazada por una mirada fría y calculadora. Sus ojos se clavaron en el teniente Tao, que permanecía incómodamente cerca. El teniente obedeció mis órdenes. Intervino Zhao, dando un paso al frente al notar la mirada fulminante de Zuko. Su tono era defensivo, pero había un matiz de autoridad en su voz, como si le recordara a Zuko cuál era su lugar. Zuko volvió su atención a Zhao, con expresión tranquila, pero sus ojos ardían intensamente. En efecto, hice capturar al avatar, y escapó, declaró Zuko, con voz firme pero que subía de tono con cada palabra. Pero eso no te excusa a usar ese lenguaje con un miembro de la realeza, y mucho menos con el príncipe heredero de la Nación del Fuego. Su voz se intensificó, su rostro se contorsionó en una máscara de ira. La habitación pareció calentarse más, el aire se llenó de tensión. Zhao se burló, con la confianza intacta. Puede que seas de la realeza, pero te exiliaron de la Nación del Fuego. No eres el príncipe heredero y no tienes autoridad en la armada de la Nación del Fuego. Si no fuera por el respeto que siento por tu tío, te habría mandado a hacer las maletas en cuanto desembarcaste. Zuko apretó los puños a los costados, clavándose las uñas en las palmas. Había anticipado este enfrentamiento, incluso lo había planeado. Le había ordenado a su tripulación que difundiera la historia de la huida del avatar, sabiendo que eso despistaría a Zhao. Como hombre moderno que había presenciado estos acontecimientos de niño, sabía que la arrogancia de Zhao lo cegaría a la verdad. Zuko estaba cumpliendo su papel a la perfección, tejiendo una fachada para asegurarse de que nadie sospechara sus verdaderas intenciones hasta que llegara a la seguridad de las fronteras de la Nación del Fuego. Capturar al avatar restaurará mi honor como príncipe heredero y heredero al trono de la Nación del Fuego. Rugió Zuko, y su voz resonó por la sala. Capturar al avatar es mi destino, y lo encontraré y lo capturaré. La próxima vez, no se me escapará. Zuko casi se creyó sus propias palabras. Estaba recurriendo a las emociones del verdadero Zuko, a su desesperación, a su necesidad de redención. Parecía real, incluso para él. Pero en el fondo, estaba calculando, manipulando la situación a su favor. La risa de Zhao atravesó la tensión como un cuchillo. Capturar al avatar no debería quedar en manos de un niño de mamá que no podría con una babosa. Sus palabras pretendían herir, provocar. Y lo hicieron. Una oleada de orgullo e ira invadió a Zuko, y antes de que pudiera pensar, las palabras salieron de su boca. Agni Kai. Rugió con la voz temblorosa de furia. Te reto a un duelo de fuego. La sala se quedó en silencio. La sonrisa de Zhao se ensanchó, sus ojos brillando de diversión. Miró a Zuko como si fuera un niño en plena rabieta.
Zuko, te recomiendo que retires tu desafío, intervino Hiro con tono tranquilo pero firme. Había guardado silencio hasta entonces, observando el intercambio con recelo. Me niego, replicó Zuko con voz fría y resuelta. No perderé ante una escoria como él. Necesito recordarte lo que pasó la última vez que peleaste con un maestro, insistió Hiro, con la voz teñida de preocupación. General Hiro, incluso usted conoce las reglas, dijo Zhao con tono burlón. Una vez emitido un Agni Kai, solo el retado puede aceptarlo o rechazarlo. El teniente Tao, de pie cerca, asintió. Es cierto, dijo con voz ligeramente temblorosa. BLLMMLMGHGHML. Sin previo aviso, una enorme bola de fuego surgió de la mano de Zuko, recorriendo la habitación y envolviendo a Tao. El teniente gritó de dolor, retorciéndose mientras las llamas lo consumían. Zhao e Hiro entraron en acción de inmediato, desviando las llamas de Tao, pero el daño ya estaba hecho. Tao yacía en el suelo, con el uniforme carbonizado y la piel quemada casi tanto como la cicatriz en el rostro de Zuko. Ya te lo advertí, dijo Zuko en voz baja y amenazante. Esa fue tu última advertencia. La próxima vez, te mataré. Zhao miró a Zuko con enojo, con una mezcla de ira e incredulidad en sus ojos. Se levantó lentamente, endureciendo su expresión al acercarse al joven príncipe. El aire entre ellos crepitaba con calor, y la habitación parecía un horno a punto de explotar. Acepto tu desafío, declaró Zhao con voz firme pero cargada de veneno. Mañana al mediodía, cuando el sol esté en lo más alto, te mostraré el verdadero poder de un maestro del fuego control. Mañana al mediodía, entonces, respondió Zuko, con la misma frialdad. Se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás la agobiante tensión de la habitación. Mientras regresaba a sus aposentos en el barco, la mente de Zuko daba vueltas. Había cumplido su parte a la perfección, pero había más en juego que nunca. Sabía que Zhao no se contendría en el Agni Kai, y necesitaba estar preparado. ¿Qué diablos era eso de ahí afuera? La voz de Hiro resonó desde atrás, interrumpiendo el hilo de pensamientos de Zuko. Zuko se giró para mirar a su tío, fingiendo ignorancia con una sonrisa vacía. ¿De qué estás hablando? Atacar a un miembro del ejército de la Nación del Fuego por una razón tan trivial, exclamó Hiro con la voz llena de frustración. Esas son las acciones de Ozai y Azula. La sonrisa de Zuko se desvaneció, reemplazada por una expresión fría e impasible. ¿Y qué si lo es? Preguntó sin rodeos. Son mi padre y mi hermana. Por si no lo has notado, tío, nuestra familia ha sido responsable de la mayor era de derramamiento de sangre y masacre de la historia. Incluso tú has sacrificado vidas inocentes por ello. Los ojos de Hiro se abrieron de par en par, sorprendido, pero Zuko continuó, elevando la voz con cada palabra. En tu asedio a Ba Sing Se, ¿cuántos niños perdieron a sus padres? ¿Cuántas familias perecieron por las ambiciones seniles de ese idiota de Sozin? Sé que crees que la postura de la Nación del Fuego es errónea, pero no me mires con tus propias expectativas. Mi destino es capturar al Avatar y regresar como el héroe y príncipe heredero de la Nación del Fuego. Haré lo que sea necesario para cumplir mi destino. Dicho esto, Zuko se dio la vuelta y se alejó, dejando a Hiro en un silencio atónito. Este no era el Zuko que conocía. El niño que había criado, el niño al que había intentado guiar con sabiduría y paciencia, había desaparecido. En su lugar había alguien más frío, más duro y más despiadado. Mientras Zuko desaparecía en la noche, Hiro no podía evitar la sensación de que algo había cambiado radicalmente. Conocer al Avatar había alterado la mentalidad de Zuko de maneras que ni siquiera él podía comprender del todo. El chico que una vez conoció se estaba desvaneciendo, reemplazado por alguien que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. Y Zuko, por su parte, sabía exactamente lo que hacía. Estaba jugando un juego peligroso, pero estaba decidido a llegar hasta el final. Cueste lo que cueste. Capítulo 12. Agni Kai, y, al día siguiente, el campo de entrenamiento del ejército de la Nación del Fuego rebosaba tensión. Casi 1000 soldados se habían reunido, y sus murmullos resonaban por el campo como el sordo retumbar de un trueno lejano. El aire estaba cargado de expectación, pues hoy presenciarían un evento que no había ocurrido en la isla en meses. Un Agni Kai entre maestros. O mejor dicho, entre un maestro y un miembro de la élite. El príncipe Zuko, aunque un maestro fuego muy hábil, aún no era considerado un verdadero maestro como el comandante Zhao. Había mucho en juego y el ambiente era electrizante. El sol brillaba en lo alto del cielo, sus rayos dorados bañaban el campo con un calor casi opresivo.
Los espectadores permanecían a una distancia prudencial, con la mirada fija en las dos figuras que se alzaban solas en medio de la tierra quemada. Ambos hombres llevaban el torso desnudo y relucían de sudor mientras se preparaban para el duelo. El sol brillaba con toda su fuerza, y ambos combatientes se proponían aprovecharla al máximo. Zhao se mantuvo erguido, su postura irradiaba confianza y arrogancia. Sus ojos brillaban con una luz depredadora, como si ya estuviera saboreando su victoria. Zuko, en cambio, permanecía de pie con una intensidad serena, con la mandíbula apretada y sus ojos dorados ardían de determinación. La multitud podía sentir la tensión entre ellos, una hostilidad palpable que parecía crepitar en el aire como la estática antes de una tormenta. Con un movimiento repentino y explosivo, Zhao lanzó el primer ataque. Su puño derecho se disparó hacia adelante y una enorme bola de fuego surgió de sus nudillos, lanzándose hacia Zuko con una velocidad aterradora. Zuko reaccionó al instante, esquivando el ataque con una gracia fluida. Contraatacó con un golpe, enviando una bola de fuego más pequeña y lenta hacia Zhao. La diferencia de poder era evidente, pero los movimientos de Zuko eran precisos y calculados. Zhao hizo una mueca de desprecio al atrapar la bola de fuego de Zuko en el aire, cerrando los dedos alrededor de las llamas como si fueran simples juguetes. Con un movimiento de muñeca, amplificó la bola de fuego, duplicando su tamaño y velocidad antes de lanzársela de vuelta a Zuko. ¿Eso es todo lo que tienes?, se burló Zhao, con la voz llena de desprecio. Zuko apenas tuvo tiempo de esquivar la bola de fuego mejorada antes de que Zhao desatara una lluvia de ataques. 6 bolas de fuego más le siguieron en rápida sucesión, cada una más grande y rápida que la anterior. La velocidad y ferocidad del ataque abrumaron a Zuko, lanzándolo hacia atrás por los aires. Aterrizó con fuerza en el suelo, y el impacto lo dejó sin aliento. Humo se elevaba de su cuerpo mientras se ponía de pie con dificultad, con los músculos gritando en protesta. Pero Zhao no había terminado. Con un poderoso salto, se elevó por los aires, recortando su silueta contra el sol. Tomó una enorme esfera de fuego entre sus manos, cuyas llamas rugían como una bestia viviente. Con un grito ensordecedor, lanzó la bola de fuego hacia abajo, con la intención de aplastar a Zuko bajo su peso. Los instintos de Zuko se activaron. Usando sus hombros como trampolín, se lanzó hacia arriba, girando el cuerpo en el aire para aterrizar con gracia sobre sus pies. Sin dudarlo un instante, se impulsó hacia atrás, ejecutando 3 volteretas perfectas para esquivar el infierno que descendía. Las llamas se estrellaron contra el suelo donde había estado momentos antes, enviando una onda expansiva de calor que recorrió el aire. Zhao aterrizó con un impacto atronador, entrecerrando los ojos al ver que Zuko seguía de pie. Con un movimiento rápido y giratorio, redirigió las llamas en un rayo de fuego giratorio, lanzándolo hacia Zuko con una velocidad devastadora. El rayo golpeó a Zuko con la fuerza de un ariete, lanzándolo por el campo. Aterrizó hecho un ovillo, con el cuerpo humeando y la respiración entrecortada. La multitud observaba en un silencio atónito, y su entusiasmo inicial dio paso a una creciente sensación de inquietud. La batalla fue mucho más desigual de lo que nadie había anticipado. El poder de Zhao era abrumador, y Zuko parecía tener dificultades para mantenerse en pie. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer?, rugió Zhao, y su voz resonó por todo el campo. Caminó hacia Zuko, con cada paso irradiando amenaza. Zuko se incorporó, temblando de esfuerzo, pero con la mirada aún llena de desafío. Tenía un plan y se proponía llevarlo a cabo. Con un repentino estallido de energía, Zuko lanzó su propio ataque. Un alto arco de llamas surgió de su patada, seguido de un arco bajo y amplio de su pierna trasera. Zhao esquivó ambos ataques con facilidad, con movimientos casi despreocupados. Contraatacó con un potente jab de fuego, pero Zuko lo esquivó y acortó la distancia entre ellos. La batalla se transformó en un combate cuerpo a cuerpo, una ráfaga de puñetazos, patadas y técnicas de fuego control. Cada golpe era respondido con un bloqueo o una esquiva, y los dos combatientes se movían con una velocidad y precisión que dejaban atónitos a los espectadores. El suelo a su alrededor se quemó y ennegreció, y el aire se llenó de un olor a tierra quemada. Durante 5 intensos minutos, el duelo se prolongó con furia, sin que ninguno de los dos combatientes estuviera dispuesto a ceder. Pero la inexperiencia de Zuko empezó a notarse. Era más rápido que Zhao, pero sus intentos de abrumar a su oponente lo dejaban vulnerable. Zhao aprovechó la oportunidad y desató un devastador ataque de aliento de fuego que impactó a Zuko de lleno en el pecho.
La fuerza de la explosión hizo que Zuko se deslizara hacia atrás, cavando zanjas en el suelo con los pies. Zhao aprovechó su ventaja, lanzando una serie de ataques de fuego cada vez más poderosos. Cada uno más grande y rápido que el anterior, obligando a Zuko a defenderse con todas sus fuerzas. Cruzó los brazos, absorbiendo las llamas y dispersándolas con un rápido movimiento hacia afuera. Pero Zhao fue implacable. Acortó la distancia con una patada giratoria hacia atrás, enviando un amplio arco de llamas hacia Zuko. Zuko se echó hacia atrás, doblándose casi paralelo al suelo mientras las llamas rugían a su alrededor. En cuanto sus pies tocaron el suelo, se lanzó al aire, impulsado por llamas como cohetes. Ejecutó 3 volteretas frontales en el aire, intensificando las llamas a su alrededor hasta formar una rueda de fuego abrasador. Con una potente patada, envió las llamas cargadas hacia Zhao como un rayo conmocionante. El ataque tomó a Zhao por sorpresa. La velocidad e intensidad de las llamas lo impactaron con la fuerza de una bala de cañón, lanzándolo a volar por el campo. Aterrizó con fuerza, con el cuerpo humeando y los brazos cubiertos de quemaduras. La multitud se quedó boquiabierta, y su anterior inquietud dio paso a una sensación de asombro. Por primera vez en mucho tiempo, Zhao había recibido un golpe significativo. Pero Zhao no estaba derrotado. Se puso de pie con una expresión de severa determinación. Se había estado conteniendo, esperando que Zuko lo llevara al límite. Ahora era el momento de terminar el duelo. Nuestro duelo ha terminado, Príncipe Zuko, declaró Zhao con voz llena de confianza. Este ataque es algo que jamás podrás esquivar. Zuko sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Cada nervio de su cuerpo le gritaba que huyera, pero se mantuvo firme. El aura que emanaba de Zhao era abrumadora, una presión sofocante que parecía aplastar el aire a su alrededor. Zhao adoptó una postura que Zuko, o mejor dicho, el hombre que ahora habitaba su cuerpo, reconoció de inmediato. Era una pose que Zhao debería haber sido imposible de conocer, una técnica que superaba con creces sus capacidades. Pero era inconfundible. Las manos y los brazos de Zhao se movían en círculos, y el aire a su alrededor crepitaba con energía. Crujido. 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 Un rayo se arqueó alrededor de los dedos de Zhao, con un sonido como el chasquido de 1000 látigos. Con un movimiento fluido, dirigió el rayo hacia Zuko, y el rayo atravesó el aire con una velocidad cegadora. La mente de Zuko corría. Recordaba cada escena, cada detalle sobre la generación y redirección de los rayos. En el último instante, extendió la mano derecha hacia el rayo, preparándose para el impacto. En el instante en que el rayo impactó, un dolor abrasador recorrió su cuerpo, como si cada nervio ardiera. Apenas logró levantar la mano izquierda, dejando que la corriente lo atravesara y cayera al suelo. Cuando el rayo amainó, el cuerpo de Zuko quedó cubierto de quemaduras, y de su piel salía humo como una central eléctrica de carbón. Se desplomó en el suelo, sin fuerzas. Capítulo 13. Consecuencias y despertar. Zuko despertó con la sensación de estar enterrado vivo. Sentía el cuerpo pesado, como si una fuerza invisible lo oprimiera, y cada respiración era una lucha contra las apretadas vendas que le rodeaban el pecho. El aire estaba viciado y la habitación estaba tenuemente iluminada. La única luz provenía de una linterna parpadeante que colgaba del techo. Parpadeó lentamente, con la vista borrosa, mientras intentaba comprender su entorno. Ya no estaba en el campo de batalla abrasado, sino de vuelta en sus aposentos a bordo de la nave. Las familiares paredes metálicas y el leve zumbido del motor le confirmaron que estaba a salvo, o al menos tan a salvo como se puede estar tras ser alcanzado por un rayo. A medida que recobraba el sentido, notó a su tío, Iroh, sentado en una silla junto a la cama. El anciano estaba desplomado hacia adelante, con la cabeza apoyada en el pecho, y sus suaves ronquidos llenaban la habitación. A Zuko le dolió el corazón al verlo. Iroh, sin duda, lo había estado vigilando, y el agotamiento se reflejaba en su rostro. Zuko intentó incorporarse, pero en cuanto se movió, un dolor abrasador le recorrió el cuerpo, irradiando desde el pecho hasta las extremidades. Dejó escapar un grito ahogado, agudo y gutural, como el llanto de un animal herido. El ruido despertó de golpe a Iroh. El anciano abrió los ojos de golpe y, por un instante, pareció desorientado, como si lo hubieran sacado de un sueño profundo. ¿Qué ha pasado? ¿Es el reino tierra? Exclamó con voz teñida de pánico. Pero su confusión se disipó rápidamente al ver a Zuko retorciéndose de dolor en la cama. Las vendas que cubrían su cuerpo estaban tan apretadas que parecía una momia, con la piel pálida y húmeda de sudor bajo las capas de tela.
Zuko intentó hablar, pero las vendas que le cubrían la boca amortiguaron sus palabras, convirtiéndolas en un galimatías incoherente. Hiro lo miró fijamente, con el ceño fruncido por la confusión. Pero la confusión pronto dio paso a la preocupación, y sin decir palabra, se inclinó hacia adelante y comenzó a desenvolver las vendas del rostro de Zuko. El proceso fue lento y cuidadoso, pero Zuko podía sentir el escozor de las quemaduras bajo la tela. Cada movimiento le provocaba nuevas oleadas de dolor. Una vez que le quitaron las vendas, Zuko abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Hiro agarró un vaso metálico con agua de la mesita de noche y se lo llevó a los labios. Zuko intentó resistirse, pero Hiro lo agarró con firmeza, y el agua le entró en la boca, fresca y reconfortante para su garganta reseca. El líquido tenía un regusto amargo, y Zuko se dio cuenta de que debía de estar mezclado con alguna hierba medicinal. Bebió a regañadientes. El agua alivió el ardor en la garganta y el pecho. Cuando la taza estuvo vacía, Hiro la dejó a un lado y se recostó en su silla, con expresión indescifrable. Durante varios minutos, ambos permanecieron en silencio. El único sonido era el leve crujido de la nave y el lejano zumbido del motor. Zuko evitó el contacto visual, con la mente acelerada mientras intentaba procesar lo sucedido. El recuerdo del Agni Kai aún estaba fresco en su mente, la imagen del rayo de Zhao crepitando en el aire como una serpiente de energía pura. Había sido derrotado, humillado y abandonado en el campo de batalla. Ese pensamiento lo llenó de una amarga vergüenza. Pero bajo la vergüenza había algo más. Una claridad fría y calculadora. Zhao había sido más fuerte de lo esperado, mucho más fuerte que en la serie. La capacidad de generar rayos era una habilidad reservada solo para los maestros fuego más prodigiosos, y Zhao la había ejercido con una precisión aterradora. Zuko lo había subestimado y casi le costó la vida. Pero la derrota también había revelado algo importante. Este mundo no era el mismo que recordaba. Las reglas habían cambiado, y ya no podía confiar en su conocimiento de la serie para guiarse. Tendría que adaptarse, forjar su propio camino. El silencio entre él e Hiro era denso, lleno de palabras no dichas y tensión sin resolver. Zuko sabía que su tío estaba preocupado, pero también sabía que Hiro no lo presionaría para obtener respuestas. El anciano siempre había respetado sus límites, incluso cuando le dolía hacerlo. Pero Zuko no podía permitir que el silencio se prolongara para siempre. Respiró hondo, haciendo una mueca de dolor en las costillas, y finalmente rompió el silencio. «Supongo que perdí, ¿eh?», dijo con voz ronca y apenas por encima de un susurro. Hiro se giró hacia él, su expresión se suavizó. «Zhao se ha vuelto más fuerte desde la última vez que lo vi», dijo con tono pensativo. «Solo un puñado de maestros fuego pueden generar rayos, y ahora él está entre ellos. ¿No lo sabías?». Zuko negó con la cabeza, apretando la mandíbula. «No importa», dijo con voz firme a pesar del dolor. «Lo único que importa es que se lo tragó. No sabe que aún tenemos al avatar capturado en la nave. Cuando abandonemos esta base naval, nadie más sabrá la verdad. Además, un verdadero maestro habría previsto cualquier escenario en un duelo. Debería haber estado preparado». Hiro quería discutir, ofrecer palabras de consuelo, pero sabía que Zuko tenía razón. El chico siempre había sido duro consigo mismo, pero esta vez, su autocrítica estaba justificada. «En una pelea entre maestros», dijo Hiro lentamente, «uno no debe tener expectativas. Esas expectativas pueden desmoronarse ante la verdadera adversidad». Zuko asintió con expresión sombría. «Cierto», asintió. «Pero sigo pensando que podría haber ganado si lo hubiera intentado. No entré en la pelea con la intención de perder, pero tampoco quería ganar. Si hubiera derrotado a Zhao, su resentimiento hacia mí habría aumentado y habría causado aún más problemas. El rayo fue una sorpresa, pero en cierto modo, fue una bendición disfrazada». Hiro frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, escrutando el rostro de Zuko con la mirada. «Entrar en una pelea con la intención de perder no es un hábito que quieras cultivar, Zuko», dijo con la voz teñida de preocupación. «Lo sé, tío», respondió Zuko con tono cansado. «Y sé que es deshonroso. No entré en la pelea para perder, pero tampoco quería ganar. Mi orgullo no me permitió simplemente perder el combate, por eso me alegro de que el ataque relámpago de Zhao llegara en ese momento. Me dio una salida». La expresión de Hiro se ensombreció y abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, un fuerte golpe en la puerta los interrumpió. El sonido, agudo e insistente, resonó por la habitación como un disparo.
Adelante. Llamó Hiro con voz firme. La puerta se abrió con un crujido y el teniente G entró. Su mirada se posó de inmediato en Zuko y asintió respetuosamente. Príncipe Zuko, dijo con un tono formal pero amable. Veo que está despierto. ¿Cómo se encuentra? Zuko esbozó una débil sonrisa, aunque más bien fue una mueca. Bueno, me cayó un rayo y me vendaron de pies a cabeza. Siento como si me quemara todo el cuerpo, pero aparte de eso, no podría estar mejor. Los labios de G se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, pero rápidamente recuperó la compostura. Me alegra saber que estás despierto, dijo. Las reparaciones de la nave están terminadas y estamos listos para reanudar la búsqueda del avatar. La forma en que G enfatizó la palabra avatar le revolvió el estómago a Zuko. Comprendió que alguien debía de estar escuchando tras la puerta, y G se cuidaba de no revelar demasiado. Zuko agradeció la discreción del teniente, pero su alivio duró poco. Una repentina y aterradora revelación lo asaltó, y abrió los ojos de par en par, presa del pánico. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?, preguntó con voz temblorosa. Capítulo 14. El camino a seguir. Muy y Hiro intercambiaron una breve mirada de complicidad. Sus expresiones eran indescifrables, pero estaban cargadas de pensamientos no expresados. Hiro se volvió hacia su sobrino. Su rostro era una máscara de calma, aunque sus ojos delataban un destello de preocupación. El Agni Kai fue ayer, dijo Hiro con voz firme y mesurada. Así que, como mucho, has estado inconsciente medio día. Zuko respiró aliviado. La tensión en su pecho se alivió ligeramente. Había temido haber estado inconsciente durante días, quizás incluso semanas, y la idea de perder tanto tiempo lo llenaba de pavor. Pero mediodía era manejable. Aún así, no podía permitirse perder más tiempo. Su cuerpo estaba destrozado, cada movimiento le provocaba fuertes punzadas de dolor en los músculos, pero la urgencia de su misión lo oprimía como un peso. Con un gruñido, Zuko se obligó a incorporarse, sus músculos protestaban con cada centímetro que avanzaba. El dolor era insoportable, un dolor constante y ardiente que parecía irradiar desde sus huesos. Su rostro se contorsionó en una mueca, y un sonido gutural escapó de sus labios mientras se abría paso entre la agonía. ¿Qué haces?, exclamó Hiro, poniéndose de pie de un salto. Tienes que recostarte y recuperarte. No estás en condiciones de moverte. Déjame sentarme, tío. Espetó Zuko, con voz tensa pero firme. Apretó los dientes y se incorporó, temblando por el esfuerzo. La tensión en su rostro era evidente. Su piel estaba pálida y cubierta de sudor, pero sus ojos dorados ardían de determinación. Planifica rumbo a la isla Kyoshi. Debemos partir de inmediato. No podemos perder más tiempo aquí. Hiro dudó, con las manos flotando inseguras en el aire, como si quisiera empujar a Zuko hacia abajo, pero sabía que no debía intentarlo. Tras un momento, suspiró y se recostó en su silla, con una expresión mezcla de resignación y preocupación. ¿Por qué la isla Kyoshi?, preguntó con cautela. Confía en mí, respondió Zuko, con la voz tensa por el dolor y la urgencia. Traza un rumbo a toda velocidad. Tenemos que movernos ya. Hiro observó a su sobrino durante un largo rato, con el ceño fruncido, pensativo. Había algo diferente en Zuko, algo que se había acentuado desde su encuentro con el avatar. El chico siempre había sido impulsivo, pero ahora su determinación tenía un nuevo matiz, una agudeza calculadora que Hiro no lograba identificar. Era como si Zuko hubiera vislumbrado algo que lo había cambiado de maneras que Hiro aún no podía comprender. Entendido, dijo el teniente G, rompiendo el silencio. Había permanecido en silencio junto a la puerta, con expresión neutral, pero con la mirada penetrante de curiosidad. Informaré a la tripulación de inmediato. Recuerde, teniente G, añadió Zuko con voz firme a pesar de su debilidad. Sin paradas. Directo a Kyoshi. Entendido, confirmó G asintiendo. Giró sobre sus talones y salió de la cámara. La pesada puerta metálica se cerró tras él con un estruendo. Una vez más, Zuko e Hiro se quedaron solos en la habitación, el silencio entre ellos se llenó de preguntas no formuladas. Hiro se recostó en su silla, juntando los dedos frente a él mientras observaba a su sobrino. Los cambios en el comportamiento de Zuko no habían pasado desapercibidos. El chico siempre había sido testarudo y decidido, pero ahora había una nueva dimensión en sus acciones. Un sentido de propósito que iba más allá de su búsqueda para capturar al avatar.
Hiro no podía quitarse la sensación de que algo había sucedido durante la conversación privada de Zuko con el avatar, algo que había alterado su perspectiva de maneras profundas e inesperadas. Zuko, mientras tanto, miraba fijamente la pared, con la mente acelerada. Los acontecimientos de los últimos días se repetían una y otra vez en su cabeza como una tormenta implacable. El Agni Kai, el rayo de Zhao, la captura del avatar, todo parecía piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a comprender. El mundo en el que se encontraba no era el mismo que recordaba de la serie. La inesperada fuerza de Zhao era prueba de ello. Si incluso Zhao se había vuelto más fuerte, ¿qué significaba eso para otros como Azula o Asai? Las reglas habían cambiado, y Zuko ya no podía confiar en su conocimiento de la serie para guiarse. Tendría que adaptarse, forjar su propio camino. Pero había más que eso. La comprensión lo había carcomido desde que despertó en este mundo. Su vida no le pertenecía por completo. Alguien, o algo, lo había traído aquí, y esa entidad manejaba los hilos desde las sombras. El pensamiento lo llenó de un terror gélido y creciente, pero también despertó una férrea determinación. Si quería sobrevivir en este mundo, tendría que hacerse más fuerte que nunca. Sus pensamientos se dirigieron al avatar y sus amigos, encerrados en el calabozo. Necesitaba hablar con ellos, obtener toda la información posible. Pero más que eso, necesitaba afrontar la realidad de su situación. Su conocimiento de los acontecimientos futuros del Avatar One, Raava y Baatu, la convergencia armónica era a la vez una bendición y una maldición. Le daba una ventaja, pero también lo ataba a una narrativa que podría haber perdido su validez. No podía permitirse la complacencia. Necesitaba actuar, y con rapidez. La mirada de Zuko se desvió hacia su tío, quien seguía sumido en sus pensamientos. El rostro del anciano estaba delineado por la preocupación, con la mirada distante mientras reflexionaba sobre los cambios en su sobrino. Zuko sabía que Hiro intentaba comprenderlo, reconstruir los fragmentos de su comportamiento en un todo coherente. Pero había cosas que Zuko no podía explicar. Al menos, todavía no. Tío, dijo Zuko, rompiendo el silencio con su voz. Necesito que me enseñes a generar rayos. La mirada de Hiro se dirigió a Zuko, con expresión de sorpresa y preocupación. La generación de rayos es una técnica avanzada, Zuko, dijo lentamente. Requiere no solo gran habilidad, sino también una mente tranquila y concentrada. No es algo que deba tomarse a la ligera. Lo sé, respondió Zuko con voz firme. Pero necesito aprenderlo. La fuerza de Zhao me pilló desprevenido, y no puedo permitirme volver a estar desprevenido. Si quiero sobrevivir en este mundo, necesito ser más fuerte. Hiro observó a su sobrino durante un largo rato, con expresión indescifrable. Finalmente, asintió, aunque sus ojos aún reflejaban preocupación. Muy bien, dijo. Pero entiende esto, Zuko. La generación de rayos se trata tanto de control como de poder. Requiere equilibrio mental y espiritual. Si no estás listo, podría destruirte. Zuko sostuvo la mirada de su tío con expresión resuelta. Entiendo, dijo. Y estoy listo. Zuko sabía que Hiro debía de estar preguntándose por los cambios en su comportamiento. Su nueva astucia, su pensamiento estratégico, su determinación casi implacable. Era un riesgo que Zuko estaba dispuesto a correr. Si Hiro sospechaba que así fuera. Zuko no podía permitirse ocultar sus intenciones, no cuando había tanto en juego. Necesitaba la guía de su tío, incluso si eso significaba revelar más de sí mismo de lo que le gustaba. Mientras yacía allí, con el cuerpo aún atormentado por el dolor, la mente de Zuko vagaba hacia las implicaciones más amplias de su presencia en este mundo. Su mera existencia aquí probablemente era una de las razones por las que las cosas habían cambiado tan drásticamente. La idea ya le había pasado por la cabeza, pero ahora la sentía más apremiante. Cuando decidió desviarse del canon de la serie, esperaba algunos cambios, una especie de efecto mariposa. Pero la magnitud de las alteraciones lo tomó por sorpresa. La recién descubierta habilidad de Zhao para generar rayos era solo un ejemplo. Era como si el mundo mismo estuviera cambiando para acomodarse a su presencia, y eso lo aterrorizaba. Pero también confirmó otra hipótesis. Él no era completamente culpable de los cambios. Había algo más en juego, algo más grande y más insidioso. Las reglas de este mundo no eran tan inamovibles como él creía. Su conocimiento del futuro seguía siendo valioso, pero ya no era un mapa fiable. Tendría que navegar por este mundo con cautela, siempre preparado para lo inesperado.
Sus pensamientos se remontaron a los primeros días tras despertar en el cuerpo de Zuko. Recordó la conversación con Hiro, aquella en la que su tío intentó enseñarle los fundamentos del fuego control. En aquel momento, Zuko se sorprendió de la facilidad con la que las llamas le llegaban. No era solo habilidad, sino algo más profundo. Tenía más ki que Zuko, al menos en la serie. Su potencial era mayor, su conexión con el fuego, más profunda. Era a la vez una bendición y una maldición. Darse cuenta de ello lo llenó de una extraña mezcla de emociones. Por un lado, significaba que tenía el potencial de volverse más fuerte de lo que jamás había imaginado. Por otro, le planteaba preguntas inquietantes. Si tenía más ki que el Zuko original, ¿qué significaba eso para los demás en este mundo? Azula, por ejemplo, ya era un prodigio, sus habilidades rozaban lo absurdo. Si su potencial también había aumentado, la idea le provocó escalofríos. La idea de enfrentarse a una Azula aún más fuerte era aterradora, pero también despertaba algo más en él. Un deseo oscuro, casi primario. Azula siempre le había fascinado, incluso antes de encontrarse en este mundo. Su inteligencia, su poder, su crueldad, eran embriagadores. Y ahora, pensar en ella aún más fuerte, aún más peligrosa, solo intensificaba sus sentimientos. Sabía que estaba mal, sabía que técnicamente era su hermana, pero no podía permitirse que le importara. El tabú del incesto no significaba nada para él. Era un hombre adulto de la Tierra, metido en el cuerpo de un adolescente en un mundo que le resultaba a la vez familiar y extraño. Los límites morales de este mundo no se aplicaban a él, no de la misma manera. Sus deseos eran suyos, y no los negaría. Pero esos pensamientos eran para otro momento. Ahora mismo, necesitaba concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Necesitaba fortalecerse, prepararse para los desafíos que se avecinaban. Y eso significaba aprender de Hiro, sin importar el costo. Capítulo 15. Plan revelado. La base naval se hacía cada vez más pequeña en el horizonte, sus imponentes estructuras y bulliciosos muelles se perdían en la distancia mientras el barco cortaba las olas. El príncipe Zuko permanecía en cubierta, con el cuerpo aún vendado, y los músculos le dolían con cada respiración. Su tío, Hiro, estaba a su lado, con una mano apoyada suavemente sobre el hombro de Zuko para estabilizarlo. La expresión del anciano era una mezcla de preocupación y curiosidad, mientras sus ojos escrutaban el rostro de su sobrino en busca de cualquier señal de la agitación que se había estado gestando en su interior desde su encuentro con Zhao. Los ojos dorados de Zuko permanecieron fijos en el horizonte, con la mandíbula apretada mientras veía desaparecer la base. A pesar del dolor que lo atormentaba, una sensación de alivio lo invadió. Las cosas podrían haber ido mucho peor. La recién descubierta habilidad de Zhao para generar rayos había sido un shock, tanto literal como figurativamente, pero Zuko había sobrevivido. El Agni Kai había estado a punto de perder la batalla, pero también había revelado algo crucial. Este mundo no era el mismo que recordaba de la serie. Las reglas habían cambiado, y Zuko ya no podía confiar en su conocimiento de la serie para guiarse. Tendría que adaptarse, forjar su propio camino. Tío, dijo Zuko en voz baja pero firme, rompiendo el silencio. Ahora es el momento. Necesito hablar con el avatar. Hiro frunció el ceño y apretó ligeramente la mano sobre el hombro de Zuko. ¿El avatar? Preguntó con cautela. ¿Qué podrías tener que discutir con él? Es nuestro prisionero, Zuko. Nuestra misión es traerlo a la Nación del Fuego, no conversar con él. Zuko se giró para encarar a su tío, con expresión resuelta a pesar del dolor que se le marcaba en el rostro. He pasado los últimos 3 años investigando al avatar, tío, dijo con voz firme. He estudiado cada pergamino, cada texto, cada leyenda que he podido encontrar. Hay muy pocas personas en este mundo que sepan más sobre el avatar que yo. Y ahora que lo tenemos, necesito usar ese conocimiento. Hiro entrecerró los ojos, despertado por la curiosidad. ¿Y qué piensas hacer con este conocimiento, Zuko? Preguntó con una voz que denotaba preocupación e intriga. ¿Cuál es tu plan? La mirada de Zuko volvió al horizonte, su mente acelerada mientras formulaba sus siguientes palabras. Sabía que su tío se mostraría escéptico, quizás incluso reticente, pero también sabía que la sabiduría y la guía de Hiro serían invaluables en los días venideros. En la isla Kyoshi, comenzó Zuko con voz mesurada, hay alguien a quien necesito conocer. Alguien que puede ayudarme a comprender al avatar como nadie más puede. La expresión de Hiro pasó de la curiosidad a la confusión. ¿Isla Kyoshi? Repitió con tono incrédulo.
¿Quién en la isla Kyoshi podría tener el conocimiento que buscas? La isla es conocida por sus guerreros, no por sus eruditos. Pensé que simplemente les estabas vendiendo la historia a los hombres de Zhao. Zuko se giró para encarar a su tío una vez más, con sus ojos dorados clavados en los de Hiro. Kyoshi en persona, dijo con voz firme e inquebrantable. Necesito hablar con el avatar Kyoshi. Por un momento, Hiro guardó silencio, con los ojos abiertos de sorpresa. La idea era audaz, incluso para Zuko. La avatar Kyoshi llevaba siglos muerta, y su legado solo se conservaba en historias y leyendas. La idea de hablar con ella era absurda, o eso parecía. Pero Hiro sabía que no debía descartar de plano las palabras de su sobrino. Zuko siempre había sido ambicioso, pero ahora su determinación tenía un nuevo filo, una agudeza calculadora que Hiro no lograba identificar. Zuko, dijo Hiro lentamente, con un tono de cautela. La avatar Kyoshi desapareció hace generaciones. ¿Cómo esperas hablar con ella? Los muertos no vuelven a la vida, por mucho que lo deseemos. Los labios de Zuko se curvaron en una leve sonrisa, aunque no había humor en ella. En la nueva versión de acción real de la serie, Aang podía comunicarse con los avatares del pasado a través de sus santuarios. No necesitaba el estado avatar ni ningún ritual especial. Simplemente iba a sus lugares de poder y hablaba con ellos. El santuario más cercano es el de Kyoshi. Si logra llegar, puede hablar con ella. Hiro frunció el ceño al procesar las palabras de Zuko. La idea era, como mínimo, poco convencional, pero no carecía de fundamento. Hiro había visto muchas cosas extrañas en su larga vida y sabía que el mundo era mucho más misterioso de lo que la mayoría creía. Aún así, la idea de que Zuko buscara la guía de un avatar muerto hacía mucho tiempo era inquietante. ¿Y qué esperas obtener al hablar con Kyoshi?, preguntó Hiro con voz cautelosa. ¿Qué conocimiento podría ofrecerte que no poseas ya? La expresión de Zuko se endureció, sus ojos ardían de determinación. Hay algunas cosas que necesito entender mejor sobre el avatar, dijo. En realidad, lo que quería saber era si había alguna intriga espiritual. Si alguien sabía cómo había llegado a este mundo, tal vez fuera alguien que ya estuviera en el mundo espiritual. Sospechaba que la única explicación plausible de que su alma se apoderara de la de Zuko podría ser obra de espíritus poderosos y antiguos, además. Tal vez al mismo nivel que los de Raava y Baatu. Al igual que Roku en la serie, tal vez Kyoshi podría aportar una previsión del futuro muy necesaria. Su conocimiento de los acontecimientos futuros era demasiado poco fiable dado el cambio que experimentó al luchar contra Zhao. Hiro observó a su sobrino durante un largo rato, con expresión indescifrable. Había algo diferente en Zuko, algo que se había acentuado desde su encuentro con el avatar. ¿Y después de hablar con Kyoshi?, preguntó Hiro con voz tranquila pero firme. ¿Y entonces qué? La mirada de Zuko volvió al horizonte, apretando la mandíbula mientras consideraba la pregunta. Luego iremos a la capital de la Nación del Fuego, dijo con voz firme. Llevaremos al avatar ante mi padre y reclamaremos mi legítimo lugar como príncipe heredero. Pero no lo haré a ciegas, tío. Necesito saber en qué me estoy metiendo. Necesito estar preparado. La expresión de Hiro se suavizó, con un destello de orgullo en sus ojos. A pesar de su terquedad e impulsividad, Zuko siempre había sido un pensador, un estratega. Pero ahora, su planificación tenía una nueva profundidad, una previsión que Hiro no había visto antes. Era como si Zuko hubiera vislumbrado algo que lo había cambiado de maneras que Hiro aún no podía comprender. Muy bien, dijo Hiro con voz firme. Si este es el camino que eliges, te apoyaré. Pero recuerda, Zuko, el camino que tienes por delante está lleno de peligros. Debes andar con cuidado. Zuko asintió con expresión resuelta. Lo sé, tío, dijo con voz firme. Pero no tengo otra opción. Esta es la única manera. Mientras el barco avanzaba, el viento los acercaba a la isla Kyoshi, la mente de Zuko se llenaba de pensamientos sobre el futuro. El mundo en el que se encontraba no era el mismo que recordaba, y las reglas habían cambiado. Pero Zuko estaba decidido a adaptarse, a forjar su propio camino. Y si eso significaba buscar la guía de un avatar muerto hacía mucho tiempo, que así fuera. Capítulo 16. El peso de un siglo. Zuko cojeaba por el estrecho y tenuemente iluminado pasillo de la nave, aún vendado, con el cuerpo impregnado del tenue aroma a hierbas medicinales. Sus pasos eran lentos y pausados, y cada movimiento le provocaba un dolor sordo en los músculos.
Las quemaduras en la piel expuesta, en los brazos, el cuello y partes del rostro, aún estaban en carne viva, pero el dolor había remitido lo suficiente como para moverse sin estremecerse a cada paso. Había insistido en ir solo al calabozo, a pesar de las protestas de Hiro. Esta era una conversación que necesitaba tener sin la presencia tranquilizadora de su tío. Esto era entre él y el avatar. El calabozo estaba frío y húmedo. Las paredes metálicas reflejaban el tenue resplandor de las linternas que colgaban del techo. El sonido de los pasos irregulares de Zuko resonó al acercarse a la celda donde se encontraban Aang, Katara y Sokka. Los tres estaban apiñados, con expresiones que mezclaban curiosidad y aprensión al ver acercarse a Zuko. Su aspecto era alarmante. Las vendas cubrían la mayor parte de su cuerpo, y las quemaduras que se asomaban eran un duro recordatorio de la batalla que acababa de librar. Sokka fue el primero en hablar, con el mismo sarcasmo de siempre. Vaya, mira quién decidió venir de visita. ¿Qué te pasó? ¿Perdiste una pelea con un cactus o algo así? Zuko se detuvo frente a la celda, entrecerrando levemente sus ojos dorados mientras observaba a Sokka. Luché contra un maestro del fuego control, dijo con voz tranquila pero firme. Y me alcanzó un rayo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e impactantes. Aang abrió mucho los ojos y Katara jadeó levemente. Incluso la sonrisa sarcástica de Sokka se desvaneció, reemplazada por una mirada de genuina sorpresa. Espera, ¿qué? Preguntó Aang con un tono de incredulidad. ¿Por qué la Nación del Fuego está peleando entre sí? La mirada de Zuko se posó en Aang, con expresión indescifrable. Por ti, Aang, dijo sin dudar. No solo el resto del mundo ha buscado al avatar durante el último siglo. Desde que mi abuelo, el señor del fuego Sozin, mató a todos los maestros aire aquella fatídica noche en que escapaste en Appa, te hemos estado buscando. El rostro de Aang se ensombreció, sus hombros se hundieron mientras la culpa lo invadía. Sus ojos grises se llenaron de tristeza, y bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de Zuko. Katara le puso una mano reconfortante en el hombro. Su expresión era una mezcla de ira y preocupación. Borra esa cara, dijo Zuko bruscamente, su tono cortando el pesado silencio. De hecho, fue bueno que te fueras esa noche, Aang. De lo contrario, podrías no estar aquí, y esta guerra habría terminado hace mucho tiempo. Aang levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por la confusión. ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz temblorosa. Zuko se apoyó en los barrotes de la celda, con los brazos cruzados. Bueno, yo digo que es bueno porque la guerra se prolongó, continuó con voz firme. Pero que hayas huido solo beneficia a la Nación del Fuego. Katara frunció el ceño, despertando su instinto protector. ¿De qué hablas, Zuko? ¿Cómo fue bueno para la Nación del Fuego que Aang huyera? La mirada de Zuko se desvió hacia Katara, con expresión tranquila pero intensa. Seguro que lo pensaste desde que lo encontraste congelado en ese bloque de hielo, dijo con un tono casi burlón. Ni siquiera tú, Sokka, con todo tu cerebro, ¿lo pensaste? Sokka entrecerró los ojos, y su habitual sarcasmo se transformó en genuina curiosidad. Cuéntanoslo ya, ¿quieres? Zuko suspiró, se apartó de los barrotes y se incorporó. Muy bien, dijo. Imagina esta situación. Aang estaba jugando con los otros maestros aire en el Templo Aire del Sur, ¿verdad? Su mentor y maestro, el monje Gyatso, lo llama a un lado y le revela su identidad como el próximo avatar. Al mencionar al monje Gyatso, Aang abrió mucho los ojos y se tensó. ¿Cómo sabes del monje Gyatso? Preguntó, con la voz alzada por la ira. ¿Cómo sabes todo esto? El aire en el calabozo se volvió tenso, y una repentina ráfaga de viento azotó la celda, haciendo vibrar los barrotes de metal. Los ojos de Aang ardían de furia, con las manos apretadas en puños. Katara se colocó rápidamente frente a él, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. Aang, para. Dijo con voz firme pero amable. Cálmate. Zuko, sin embargo, permaneció imperturbable. No se inmutó ante la repentina ráfaga de viento ni la ira en los ojos de Aang. Simplemente se quedó allí, con expresión tranquila e impasible. Te lo explicaré todo, Aang, dijo Zuko con voz firme. Pero solo a ti. Y lo haré pronto. Por ahora, cálmate. Katara puso una mano sobre el pecho de Aang, con un toque tranquilizador mientras intentaba calmarlo. Tras unos instantes, el viento amainó y los hombros de Aang se desplomaron. Su ira dio paso al agotamiento. Zuko esperó a que la habitación volviera a quedar en silencio antes de continuar. ¿Y dónde estábamos?
dijo, como si nada hubiera pasado. Ah, sí. El monje Gyatso le dice a Aang que hay rumores de una posible amenaza de la Nación del Fuego. Hizo una pausa, y su mirada se dirigió a Sokka y Katara. ¿No es raro?, preguntó con un tono casi familiar. Los nómadas del aire, los ancianos, sabían que la Nación del Fuego estaba formando un ejército para atacar durante años antes de decírselo a Aang. Antes incluso de que los espías del Reino Tierra en la capital de la Nación del Fuego recibieran información falsa de que el primer ataque ocurriría en algún lugar del Reino Tierra. Los ojos de Aang se llenaron de lágrimas cuando las palabras de Zuko le trajeron recuerdos que parecían de hace solo unos días, pero que, en realidad, tenían 100 años. La imagen del monje Gyatso, el templo aire del sur, los otros niños maestros aire, todo volvió a su mente, y Aang comenzó a sollozar en silencio. Katara lo abrazó, con los ojos llenos de lágrimas mientras lo consolaba. Zuko, para, dijo con la voz temblorosa de ira. Ya lo has dicho. Para. Zuko miró a Aang, el joven de tan solo 12 años, cargado con tanta responsabilidad a tan temprana edad. Por un instante, sintió una punzada de culpa. Recordó estar sentado en su sala, viendo a ese mismo niño sufrir tanto para derrotar a Ozai. El mismo Ozai que ahora era su padre en este mundo. La nostalgia de ese momento lo golpeó con fuerza, y sintió una extraña mezcla de emociones, compasión, determinación y un profundo sentido de responsabilidad. Lo siento, Aang, dijo Zuko con voz sincera y sentida. Sus palabras sorprendieron a todos, incluso al propio Zuko. Lo siento mucho. Pero el problema es que el mundo no va a esperar a que estés listo. Respiró hondo, sus ojos dorados se clavaron en los de Aang, llenos de lágrimas. Voy directo al grano para que tal vez entiendas por qué habría sido mejor que murieras con los maestros aire en ese fatídico día. Las palabras fueron crueles y los ojos de Katara brillaron de ira, pero Zuko siguió adelante, con voz firme e inquebrantable. Verás, si el Señor del Fuego Sozin hubiera logrado matarte ese día, la guerra habría durado solo 20 años como máximo, no 5 veces más. El siguiente avatar habría nacido en las tribus del agua. Habría sido del sur o del norte, y en aquel entonces, ambas tribus eran considerablemente más fuertes que ahora. Con el avatar de su lado, más el apoyo del poderoso Reino Tierra, la Nación del Fuego no habría tenido ninguna oportunidad. La mirada de Zuko se endureció, y su voz adquirió un tono amargo. Pero que estuvieras vivo y congelado en el hielo durante un siglo retrasó la derrota de la Nación del Fuego y mermó las esperanzas de las demás naciones. Retrasaste la derrota de la Nación del Fuego lo suficiente como para que se convirtiera en una victoria. Una victoria que ahora está a la vuelta de la esquina. La sala quedó en silencio, el peso de las palabras de Zuko se cernió sobre todos como una manta pesada. Los sollozos de Aang se habían calmado, pero su rostro aún estaba surcado de lágrimas. Katara lo abrazó con fuerza, con una mezcla de ira y tristeza en sus ojos. Sokka permaneció en silencio, su habitual bravuconería había desaparecido, reemplazada por una mirada pensativa. Zuko se giró y comenzó a alejarse. Sus pasos resonaban en el silencio. Había dicho lo que necesitaba decir. Ahora, le tocaba a Aang decidir qué hacer con ese conocimiento. Zuko se detuvo en la puerta del calabozo, con la mano apoyada en el frío marco metálico. Se giró para encarar a Aang, sus ojos dorados penetrando la tenue luz. La habitación estaba sumida en el silencio, el peso de sus palabras aún flotando en el aire. El rostro surcado de lágrimas de Aang lo miró, con la confusión y la tristeza grabadas en sus rasgos. Katara lo abrazó con fuerza, su abrazo protector como un escudo contra las duras verdades que Zuko acababa de revelar. Sokka permaneció en silencio, con los brazos cruzados, su habitual sarcasmo reemplazado por un raro momento de introspección. Zuko respiró hondo, con voz firme pero ahora más suave, como si asestara un golpe final que sabía que dolería, pero era necesario. Si hubieras muerto entonces, dijo con un tono casi clínico, las bajas no habrían sido decenas de millones. Habrían sido unos pocos miles, quizá cientos de miles como máximo. La guerra habría sido más corta, más dura y mucho menos devastadora. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Aang se quedó sin aliento y Katara lo apretó con más fuerza. Sokka apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Las palabras de Zuko eran crueles, pero también innegablemente ciertas. La guerra se había prolongado durante un siglo, y el coste había sido inimaginable. Naciones enteras habían sido devastadas, familias destrozadas y culturas casi exterminadas.
La incansable búsqueda de poder de la Nación del Fuego había dejado cicatrices en el mundo que tardarían generaciones en sanar. La mirada de Zuko se suavizó un poco al mirar a Aang. No te digo esto para que te sientas culpable por estar vivo, Aang, dijo, con voz más baja, casi dulce. De hecho, me alegra que estés vivo. Pronto entenderás a qué me refiero con todo esto. Los ojos de Aang se abrieron de par en par, la confusión se mezcló con la tristeza. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Los labios de Zuko se curvaron en una leve, casi imperceptible sonrisa. Una de tus vidas pasadas te lo explicará cuando la encontremos, dijo crípticamente. Ya verás. Dicho esto, Zuko se dio la vuelta y salió del calabozo. La pesada puerta metálica se cerró de golpe tras él. El sonido resonó por el pasillo, dejando a los tres amigos en un silencio atónito. Aang permaneció sentado en silencio, con la cabeza apoyada en el hombro de Katara. Las lágrimas habían cesado, pero el peso de las palabras de Zuko aún lo oprimía como una fuerza física. Se sentía pequeño, insignificante y completamente abrumado. ¿Cómo podría él, un niño de 12 años, compensar un siglo de guerra y sufrimiento? ¿Cómo podría cargar con las esperanzas de todo un mundo sobre sus hombros? La voz de Katara irrumpió en sus pensamientos, suave y tranquilizadora. Aang, no le hagas caso, dijo con tono firme pero amable. No pediste nada de esto. No elegiste ser el avatar. Y no eres responsable de lo que les pasó a los maestros aire ni de la guerra. Solo eres un niño. Aang la miró con sus ojos grises llenos de duda. ¿Y si tiene razón, Katara?, preguntó con voz temblorosa. ¿Y si el mundo hubiera estado mejor si yo hubiera muerto esa noche? Los ojos de Katara se llenaron de lágrimas y lo abrazó con fuerza. No digas eso, susurró con fiereza. El mundo te necesita, Aang. Eres el avatar. Eres el único que puede restablecer el equilibrio. Sokka, que había guardado silencio hasta entonces, dio un paso al frente y puso una mano en el hombro de Aang. Escucha, amigo, dijo con una voz inusualmente seria. Zuko es un imbécil, y tiene mucha osadía al decir todas esas cosas. Pero también tiene razón en una cosa. El mundo no va a esperar a que estés listo. Así que tendremos que prepararte más rápido. Aang miró a Sokka. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. ¿Cómo?, preguntó. Capítulo 17. Isla Kyoshi, llegada el sol del mediodía colgaba alto en el cielo, sus rayos dorados reflejándose en las tranquilas aguas azules del mar. El aire era cálido, con un ligero aroma a sal y los lejanos graznidos de las aves marinas. El príncipe Zuko permanecía de pie en la cubierta de su barco, aferrándose a la barandilla mientras contemplaba el horizonte. Su cuerpo aún estaba envuelto en vendas, con el tenue aroma a hierbas medicinales adherido a él, pero se negaba a dejar traslucir el dolor. Sus ojos dorados estaban fijos en la distante silueta de la isla Kyoshi, que se enfocaba lentamente a medida que el barco cortaba las olas. Hiro estaba de pie junto a él, con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión tranquila pero pensativa. El anciano miraba de vez en cuando a su sobrino, observándolo con una mezcla de preocupación y orgullo. El teniente G estaba a unos pasos detrás de ellos, con la postura rígida y las manos entrelazadas a la espalda, esperando órdenes. La tripulación se movía por la cubierta con una eficiencia demostrada, pero se respiraba expectación. Se acercaban a su destino y la tensión era palpable. La mirada de Zuko permaneció fija en la isla mientras ésta se ampliaba en el horizonte. La silueta de la isla Kyoshi era inconfundible. Sus imponentes acantilados, sus densos bosques y la tenue silueta de la aldea enclavada en la costa. La isla era un lugar de leyenda, un lugar moldeado por el poder del mismísimo Avatar. La mente de Zuko se remontaba a las historias que había leído, a los pergaminos que había estudiado con detenimiento durante sus años de exilio. Había estado obsesionado con el Avatar, con la historia de los avatares que precedieron a Aang. Y ahora, de pie en la cubierta de su barco, sentía una extraña sensación de destino que lo atraía hacia la isla. Isla Kyoshi, dijo Zuko en voz baja pero firme, rompiendo el silencio. Un lugar lleno de historia. Un lugar por donde una vez caminó el Avatar. Hiro se giró hacia él, con una ceja arqueada por la curiosidad. Parece que sabes mucho sobre esta isla, príncipe Zuko, dijo con un tono amable pero inquisitivo. ¿Te importaría compartir tus conocimientos con un anciano? Los labios de Zuko se curvaron en una leve sonrisa, aunque no había humor en ella. Durante la era de Avatar Kyoshi, comenzó, con su V más fuerte. He crecido. He madurado.
Tal vez mi destino era ser exiliado por mi padre para que algún día pudiera regresar como un héroe. La expresión de Hiro se suavizó y puso una mano sobre el hombro de Zuko. Tu padre no es de los que piensan así, príncipe Zuko, dijo, con voz suave pero firme. Te exilió simplemente porque te veía como una amenaza. No quería que estuvieras cerca para debilitarlo. Zuko dejó caer los hombros y dejó escapar un largo y cansado suspiro. Lo sé, tío, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero tienes que admitir que parece cosa del destino, ¿verdad? Hiro observó a su sobrino durante un largo instante, con expresión pensativa. Así es, dijo finalmente, con una voz llena de serena determinación. El antiguo heredero al trono, a quien su hermano pequeño le robó el trono. El príncipe que fue expulsado, solo para regresar más fuerte y sabio. Si ese no es el destino, entonces no sé qué lo es. Zuko levantó la cabeza, sus ojos dorados se clavaron en los de Hiro. Por un instante, hubo un destello de esperanza en su mirada, un destello del niño que una vez fue. Pero entonces su expresión se endureció y volvió a mirar al horizonte, apretando la mandíbula con determinación. Prepara a los hombres, tío, dijo con voz firme. Tenemos trabajo que hacer. Hiro asintió, con la mano aún apoyada en el hombro de Zuko. Como desees, príncipe Zuko, dijo con voz llena de orgullo sereno. Como desees. El barco seguía surcando las olas, y la silueta de la isla Kyoshi se agrandaba a cada instante. La mente de Zuko se llenaba de pensamientos sobre el futuro, sobre los desafíos que le aguardaban. Sabía que el camino que le aguardaba no sería fácil, pero estaba decidido a perseverar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un propósito, una sensación de destino. Y al vislumbrar las costas de la isla Kyoshi, supo que su viaje apenas comenzaba. Zuko estaba de pie en sus aposentos, con su reflejo mirándolo desde el pequeño y agrietado espejo de la pared. Las vendas que una vez le cubrieron el pecho y los brazos ahora estaban tiradas en el suelo. Su cuerpo aún era un mosaico de moretones y quemaduras, con la piel en carne viva y sensible donde el rayo de Zao lo había alcanzado. Cada movimiento le provocaba una punzada de dolor en los músculos, pero se negaba a dejarlo notar. Era un príncipe de la Nación del Fuego y no quería que lo consideraran débil. Se ajustó el uniforme. La familiar tela roja y negra se ajustaba perfectamente a su figura. La túnica de cuello alto estaba adornada con ribetes dorados y el emblema de la Nación del Fuego estaba estampado en el pecho. Las mangas eran largas y ajustadas, terminando en puños puntiagudos que le rozaban las muñecas. Su cinturón estaba ceñido a la cintura, y la hebilla dorada brillaba en la penumbra. El uniforme era un símbolo de su estatus, un recordatorio de quién era y de lo que tenía que hacer. Hizo una mueca, entrecerrando los ojos dorados mientras se preparaba para lo que venía a continuación. Respirando hondo, Zuko se dio la vuelta y salió de sus aposentos. Sus botas resonaban contra el suelo metálico mientras se dirigía a las cubiertas inferiores. El barco bullía de actividad, la tripulación se preparaba para su llegada a la isla Kyoshi, pero la mente de Zuko estaba centrada en una sola cosa: el avatar. El calabozo estaba frío y húmedo, y el aire olía a sal y moho. El tenue resplandor de las linternas proyectaba largas sombras sobre las paredes metálicas, y el sonido de los pasos de Zuko resonaba al bajar las escaleras. Los guardias apostados en la entrada se pusieron firmes al acercarse, con expresiones neutrales pero una mirada penetrante de curiosidad. Zuko los ignoró, con la mirada fija en la celda al final del pasillo. Dentro de la celda, Aang, Katara y Sokka estaban acurrucados, con expresiones que mezclaban aprensión y desafío al ver acercarse a Zuko. El príncipe se detuvo frente a la celda, entrecerrando ligeramente sus ojos dorados al observarlos. Su apariencia era alarmante, su uniforme impecable, pero las quemaduras y moretones en su piel expuesta eran un duro recordatorio de la batalla que acababa de librar. Vaya, vaya, dijo Sokka, con el mismo sarcasmo de siempre. Mira quién vino de visita. ¿Te ves un poco mejor, príncipe Zuko? ¿Por fin pudiste dormir un poco? La expresión de Zuko permaneció impasible, con voz tranquila pero firme. En efecto, dijo simplemente, dirigiendo la mirada a Aang. Es hora, Aang. Hemos llegado a la isla Kyoshi. Aang abrió mucho los ojos y dio un paso al frente, con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Dime, Zuko, empezó con un tono de incredulidad en la voz. ¿Cómo sabes del monje Gyatso y lo que ocurrió aquel día hace 100 años? No aparentas 100 años. Los labios de Zuko se curvaron en una leve sonrisa, aunque no había humor en ella.
Tú tampoco pareces tener 112 años, Aang, dijo con tono seco. Pero no te preocupes. Tus preguntas serán respondidas pronto. Se giró hacia los guardias que estaban detrás de él y les indicó que entrarán en la celda. Los guardias se adelantaron, con pesadas cadenas en las manos y expresiones sombrías. Zuko se volvió hacia Aang, Sokka y Katara, con voz grave y seria. Sin embargo, les advierto que no compliquen las cosas, dijo, mirándolos uno por uno. Tú también, Katara. Han disfrutado de mi hospitalidad y han sido tratados como seres humanos, pero no piensen que eso es una debilidad que puedan aprovecharse. Créanme cuando les digo que no quieren hacerme enfadar. Los tres intercambiaron miradas, con expresiones que mezclaban miedo y resignación. Ya habían visto el temperamento de Zuko antes, y sabían que no debían ponerlo a prueba. Tras un momento, asintieron en silencio. Sokka, sin embargo, no pudo resistirse a una última pregunta. Nunca les revelamos nuestros nombres, dijo con tono cauteloso pero curioso. Y Aang tampoco. Ese día, ¿cómo supieron nuestros nombres? ¿Cómo supieron que vendríamos a rescatar a Aang? La sonrisa de Zuko se ensanchó ligeramente, pero no respondió. En cambio, se giró hacia los guardias y les hizo un breve gesto de asentimiento. Los guardias dieron un paso al frente, con las cadenas tintineando al empezar a atar a Aang, Sokka y Katara. Los tres no se resistieron, con la mirada fija en Zuko mientras lo sacaban de la celda uno a uno. Mientras los guardias los escoltaban por el pasillo, Zuko permaneció en silencio, con los brazos cruzados. Sus ojos dorados los seguían, con una expresión indescifrable. No tenía intención de responder a la pregunta de Sokka, al menos todavía. Había cosas que no estaban preparados para saber, y otras que Zuko no estaba preparado para revelar. Por ahora, su atención se centraba en la isla Kyoshi y las respuestas que esperaba encontrar allí. El juego estaba lejos de terminar, y Zuko estaba decidido a triunfar. Capítulo 18. Isla Kyoshi. Guerreros Kyoshi. El casco del barco rozó el muelle de madera al detenerse, y el sonido resonó en la tranquila costa de la isla Kyoshi. El sol del mediodía proyectaba un resplandor dorado sobre la playa, y las olas rompían suavemente contra la arena. Zuko fue el primero en desembarcar. Sus botas crujieron contra la grava al pisar el muelle. Su uniforme, impecable y afilado, contrastaba con las quemaduras y moretones que aún le marcaban la piel. A pesar del dolor que irradiaba por todo su cuerpo a cada paso, se mantenía con la postura rígida de un príncipe, mientras sus ojos dorados escudriñaban la línea de árboles con una intensidad calculadora. Tras él, 2 docenas de soldados de la Nación del Fuego descendieron del barco, con sus armaduras reluciendo a la luz del sol. El teniente Gee los seguía de cerca, con expresión severa pero alerta. Aang, Katara y Sokka fueron llevados a tierra encadenados, con movimientos restringidos, pero con la mirada fija en el entorno. Las cadenas tintineaban a cada paso, un recordatorio constante de su cautiverio. Zuko estaba de pie al borde de la playa, con la mirada fija en el denso bosque que se extendía por la ladera de la montaña. Los árboles eran altos y antiguos, y sus ramas se mecían suavemente con la brisa. La isla estaba inquietantemente silenciosa, salvo por los lejanos cantos de los pájaros y el susurro de las hojas. Pero Zuko sabía que no era así. Podía sentir las miradas sobre él, observándolo desde las sombras. Manténganse alerta, dijo Zuko en voz baja pero autoritaria mientras se giraba hacia Gee. Ya están aquí. No los veo, pero ellos nos han visto. Nos esperan entre los árboles. Gee asintió, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Entendido, mi príncipe, dijo con tono firme. Mantendremos los ojos bien abiertos. Zuko volvió al bosque, con el rostro endurecido. Vamos directos a la aldea, anunció, y su voz resonó por la playa. Sin desvíos. Sin retrasos. Hizo una pausa, entrecerrando sus ojos dorados al alzar la voz, asegurándose de que llegara a los observadores ocultos entre los árboles. Y si alguien intenta algo estúpido, añadió con un tono gélido y deliberado, quemaremos toda la isla. La advertencia flotaba en el aire, pesada e inflexible. No era para sus hombres ni para los prisioneros. Era un mensaje para las guerreras Kyoshi, que Zuko sabía que acechaban en las sombras, observando cada uno de sus movimientos. El bosque permanecía en silencio, pero Zuko casi podía sentir la tensión extendiéndose entre los árboles. Sonrió levemente, satisfecho de que sus palabras hubieran sido escuchadas. Con un gesto brusco, Zuko indicó al grupo que se pusiera en marcha. Los soldados formaron, sus pasos crujiendo contra la grava al iniciar su marcha por el sinuoso sendero que conducía a la aldea.
Aang, Katara y Sokka se mantuvieron en medio del grupo, con sus cadenas tintineando a cada paso. Zuko caminaba al frente, con la postura rígida, escudriñando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. A medida que ascendían por el sendero de la montaña, el bosque se hacía más denso, y el dosel proyectaba sombras moteadas sobre el suelo. El aire estaba impregnado del aroma a pino y tierra, y el lejano sonido del agua corriendo resonaba entre los árboles. Pero la tranquilidad de la isla era engañosa. De vez en cuando, figuras sombrías se deslizaban entre los árboles, moviéndose con una velocidad y agilidad inimaginables. Las guerreras Kyoshi estaban allí. Su presencia se sentía pero no se veía. Sus armaduras verdes y doradas se fundían a la perfección con el follaje. La sonrisa de Zuko se ensanchó al notar los fugaces atisbos de movimiento. Sabía que los observaban, pero también sabía que su advertencia había tocado una fibra sensible. Las guerreras Kyoshi eran hábiles e intrépidas, pero no imprudentes. No atacarían a menos que las provocaran, y Zuko había dejado claro que cualquier provocación tendría un alto precio. La marcha continuó, el sendero se hacía más empinado a medida que ascendían por las montañas. Los soldados permanecieron alerta, con las manos sobre sus armas y la vista escudriñando los árboles en busca de cualquier señal de una emboscada. Aang, Katara y Sokka intercambiaron miradas inquietas. Sus expresiones eran una mezcla de miedo y determinación. Sabían que las guerreras Kyoshi estaban cerca, pero también sabían que la amenaza de Zuko no era en vano. Al doblar una curva del sendero, los árboles empezaron a escasear y aparecieron los primeros indicios de la aldea. El humo se elevaba a lo lejos, y la tenue silueta de los tejados se vislumbraba entre los árboles. La expresión de Zuko se endureció, sus ojos dorados se entrecerraron mientras se concentraba en la tarea que tenía por delante. La aldea estaba cerca, y con ella, las respuestas que buscaba. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Las guerreras Kyoshi seguían allí, observando y esperando. Zuko sabía que el verdadero desafío no residía en llegar a la aldea, sino en lo que le aguardaba allí. El juego estaba lejos de terminar, y Zuko estaba decidido a triunfar. El sendero se ensanchó a medida que Zuko y sus hombres se acercaban a la entrada de la aldea Kyoshi. El denso bosque dio paso a un claro, y la aldea apareció a la vista. Casas tradicionales de madera con techos inclinados bordeaban las calles, con paredes adornadas con intrincados tallados y pintadas en tonos tierra. El humo se elevaba perezosamente de las chimeneas, y el tenue sonido de charlas y actividad se oía a lo lejos. Pero la tranquilidad del lugar se vio interrumpida por lo que les aguardaba a la entrada de la aldea. 3 docenas de guerreras Kyoshi estaban en formación, sus armaduras verdes y doradas brillando a la luz del sol. Sus rostros estaban pintados con el tradicional maquillaje blanco y rojo, sus expresiones severas e inflexibles. Cada guerrero sostenía un abanico en una mano y un escudo en la otra, en posturas preparadas y listas para la batalla. Detrás de ellas se encontraba el jefe de la aldea, un hombre mayor con una larga barba blanca y una expresión amable pero cautelosa. Vestía una túnica sencilla, con las manos entrelazadas frente a él mientras observaba al grupo que se acercaba. A su lado se encontraba la líder de las guerreras Kyoshi, una mujer alta e imponente de rasgos afilados y mirada acerada. Su armadura era más ornamentada que las demás, y su presencia inspiraba respeto. Detrás de ellas, un grupo de hombres fuertes y robustos de la aldea estaban listos, sus expresiones una mezcla de miedo y determinación. Zuko detuvo a sus hombres a pocos pasos de la entrada de la aldea, mientras sus ojos dorados escudriñaban al grupo reunido. Dio un paso adelante, con la postura rígida y la expresión indescifrable. La tensión en el aire era palpable. El silencio solo lo rompía el susurro de las hojas y los lejanos cantos de los pájaros. Soy Zuko, anunció con voz firme y autoritaria. Hijo primogénito del Señor del Fuego y heredero al trono de la Nación del Fuego. El jefe de la aldea dio un paso al frente, con las manos aún entrelazadas. Soy el jefe Ana, dijo con voz tranquila pero cautelosa. Y ella es la líder Akari de las guerreras Kyoshi. Le damos la bienvenida a la isla Kyoshi, príncipe Zuko, aunque debemos preguntarle, ¿cuál es el propósito de su visita? La mirada de Zuko se desvió hacia Akari, quien permanecía erguida e inquebrantable, con los ojos fijos en él. Pudo ver la sospecha en su expresión, su disposición a defender a su pueblo en cualquier momento. No se inmutó. Busco el santuario del avatar Kyoshi, dijo Zuko sin rodeos, su voz se escuchó a través del claro. Las palabras provocaron un murmullo entre los aldeanos y guerreros allí reunidos.
El nombre del avatar Kyoshi era sagrado en la isla, y la idea de que un príncipe de la Nación del Fuego buscara su santuario resultaba inquietante. El jefe Ana frunció el ceño e intercambió una mirada con Akari antes de volverse hacia Zuko. La avatar Kyoshi vivió hace más de 200 años, dijo el jefe con tono mesurado pero firme. Su santuario es un lugar de reverencia para nuestro pueblo. ¿Puedo preguntar qué desea hacer con él? Akari dio un paso al frente, con voz aguda y directa. El santuario no es lugar para forasteros, sobre todo para quienes vienen con un ejército a sus espaldas. Expresa tus intenciones con claridad, príncipe Zuko, o no serás bienvenido aquí. Los labios de Zuko se curvaron en una leve sonrisa burlona, aunque sin humor. Se giró levemente e hizo una señal al teniente G, quien se adelantó, guiando a Aang al frente del grupo. El joven avatar tenía las manos encadenadas, y su expresión era una mezcla de desafío e inquietud. Katara y Sokka también fueron llevados al frente, con la mirada fija entre Zuko y los aldeanos. Dijo Zuko con voz fría y deliberada, es el avatar. La declaración conmocionó a la multitud. Se oyeron jadeos y susurros mientras los aldeanos y guerreros contemplaban a la joven maestra aire. La jefa Ana abrió los ojos de par en par, y la expresión de Akari se endureció, apretando con más fuerza su abanico. El resto, continuó Zuko, con un tono que cortaba los murmullos, no te concierne. Ahora, ¿me vas a mostrar el santuario de Kyoshi o vamos a tener algún problema? Dio un paso al frente, sus ojos dorados clavados en los de Akari. La amenaza en sus palabras era clara, sus intenciones inconfundibles. Las guerreras Kyoshi se removieron inquietas, con los abanicos retorciéndose en sus manos, pero Akari levantó una mano para silenciarlas. Observó a Zuko un largo instante, con una mirada penetrante e inflexible. Vienes a nuestra isla con amenazas y exigencias, dijo en voz baja y amenazante. Traes al avatar encadenado y hablas de quemar nuestro hogar hasta los cimientos. ¿De verdad crees que simplemente nos doblegaremos a tu voluntad, príncipe Zuko? La sonrisa de Zuko se ensanchó, pero su mirada permaneció fría. No espero que te inclines, dijo con voz tranquila pero firme. Pero sí espero que entiendas las consecuencias de desafiar. Tendré lo que vine a buscar, de una forma u otra. La decisión es tuya. El enfrentamiento se prolongó, con una tensión tan intensa que podría cortarse con una espada. Los aldeanos y los guerreros intercambiaron miradas inquietas, apretando las manos sobre sus armas. El jefe Ana dio un paso al frente con expresión seria. Príncipe Zuko, dijo con voz firme pero cautelosa, somos un pueblo pacífico, pero no nos dejaremos intimidar. Si busca el santuario del avatar Kyoshi, hágalo con respeto. Cualquier acto de violencia será respondido con la misma fuerza. La mirada de Zuko se desvió hacia el jefe, con expresión indescifrable. Por un instante, no dijo nada. El silencio se prolongó entre ellos. Luego, asintió brevemente. Muy bien, dijo en voz baja. Llévame al santuario. Y recuerda, no soy un hombre paciente. Akari apretó la mandíbula, pero se hizo a un lado, indicando a sus guerreros que hicieran lo mismo. El camino al santuario estaba despejado, pero la tensión persistía. Los hombres de Zuko formaron tras él, con las armas preparadas, mientras los aldeanos y guerreros observaban con recelo. El juego estaba lejos de terminar, y Zuko sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Pero por ahora, tenía lo que quería. El santuario del avatar Kyoshi estaba a su alcance, y con él, las respuestas que buscaba. Capítulo 19. Isla Kyoshi, avatar Kyoshi. La tensión a la entrada de la aldea era densa. El aire estaba cargado de amenazas tácitas y miradas cautelosas. Akari dio un paso al frente, con voz firme y autoritaria, mientras se dirigía a Zuko. Solo tú y el avatar pueden entrar en la aldea, dijo, con un tono inapelable. El resto de tus hombres se quedarán afuera. Esto no es una negociación. El jefe Ana asintió con la cabeza, con expresión seria pero resuelta. La isla Kyoshi se ha mantenido al margen de la guerra, añadió con voz firme. Y pretendemos que siga así. No permitiremos que sus soldados marchen por nuestras calles. Los ojos dorados de Zuko se entrecerraron, pero no discutió. En cambio, asintió brevemente. Mientras todos se comporten bien, dijo con voz fría y mesurada, Kyoshi seguirá siendo tan insignificante como siempre. Se volvió hacia el teniente G con tono cortante y autoritario. Teniente, quédese aquí con la niña y el niño, dijo, señalando a Katara y Sokka. Manténgalos bajo vigilancia, pero no provoque a los aldeanos. Si algo sucede, responderá ante mí.
Ge asintió con expresión sombría. Entendido, mi príncipe, dijo, retrocediendo para ocupar su lugar con el resto de los soldados. Akari se giró hacia sus guerreros, recorriéndolos con la mirada hasta posarse en una joven de rasgos afilados y expresión decidida. Suki, dijo con voz firme, vigilarás a los soldados de la Nación del Fuego junto con el resto de los guerreros. No te enfrentes a menos que te provoquen. Suki dio un paso al frente. Su armadura verde y dorada brillaba a la luz del sol. Llevaba el maquillaje tradicional blanco y rojo, y su mirada era penetrante y fija. Entendido, líder Akari, dijo con voz firme y segura. La mirada de Zuko se desvió hacia Suki mientras ella hablaba. Sus ojos dorados se detuvieron en ella un instante más de lo necesario. Murmuró en voz baja, tan bajo que solo él pudo oírlo. Entonces, debe ser Suki, dijo con tono pensativo. Es tan hermosa como esperaba. Un destello de irritación cruzó su mente al pensar en Sokka. Sokka era un bastardo con suerte, maldijo en silencio, sabiendo que en otra línea temporal, el chico de la tribu Agua se habría ganado el cariño de Suki. La idea lo carcomía, y por un instante, consideró la idea de perseguirla él mismo. Quizás podría tener a Suki, pensó, con una leve sonrisa burlona en sus labios. Pero el momento pasó tan rápido como había llegado. Zuko negó levemente con la cabeza, obligándose a concentrarse. No podía permitirse perderse en sus pensamientos, no ahora. No cuando había tanto en juego. Por favor, sígueme, príncipe Zuko, dijo Akari con voz aguda y autoritaria, sacándolo de su ensoñación. Zuko parpadeó al darse cuenta de que todos lo miraban fijamente. Sus hombres, los aldeanos, incluso Aang. Lo habían pillado mirando a Suki, y la intensidad de sus miradas era inconfundible. Pero Zuko era un experto en el arte de la compostura. Enderezó la postura, endureciendo su expresión mientras fingía no notar las miradas. Guía el camino, dijo secamente, con voz fría y desdeñosa. Agarró las cadenas de Aang y tiró del joven avatar hacia adelante mientras seguían a Akari por la aldea. Las calles de la aldea Kyoshi estaban llenas de curiosos. Hombres, mujeres y niños que se habían reunido para presenciar la extraña e inquietante imagen del príncipe de la Nación del Fuego y el avatar encadenados. Susurros y murmullos los seguían mientras caminaban, con los ojos desorbitados por una mezcla de miedo, ira y curiosidad. Algunos niños señalaron a Aang, en voz baja pero emocionados, mientras que otros miraban a Zuko con una hostilidad manifiesta. Zuko los ignoró a todos, con la mirada fija al frente mientras se concentraba en mantener la compostura. Podía sentir el peso de sus miradas, la tensión en el ambiente, pero se negó a dejar que lo distrajera. Tenía una misión y no dejaría que nada, ni nadie, se interpusiera en su camino. Aang, sin embargo, parecía más afectado por la atención. Caminaba con los hombros encorvados y la cabeza gacha. Las cadenas tintineaban a cada paso. Ver las reacciones de los aldeanos lo abrumaba, y Zuko pudo ver la culpa y la tristeza grabadas en la expresión del joven avatar. Sigue adelante, dijo Zuko bruscamente, tirando ligeramente de las cadenas de Aang. No tenemos tiempo para tu autocompasión. Aang miró a Zuko. Sus ojos grises reflejaban una mezcla de desafío y desesperación, pero no dijo nada. Simplemente siguió caminando, con pasos lentos y pausados. Mientras atravesaban la aldea, la mente de Zuko se desvió brevemente hacia el incidente anterior, cuando lo habían pillado mirando fijamente a Suki. Se maldijo por dentro por haber bajado la guardia. No podía permitirse perder la concentración, no cuando había tanto en juego. Lo último que necesitaba era distraerse pensando en una chica, por muy hermosa que fuera. Concéntrate, se recordó, apretando la mandíbula mientras apartaba esos pensamientos. Tienes una misión. Lo demás no importa. Akari los guió por las calles sinuosas, con una postura erguida y segura, hacia el santuario del avatar Kyoshi. Los aldeanos seguían observando, sus susurros cada vez más fuertes a medida que el grupo pasaba. Pero Zuko no les prestó atención. Sus ojos dorados permanecían fijos en el camino, con una expresión indescifrable. El santuario estaba cerca, y con él, las respuestas que buscaba. Zuko apretó las cadenas de Aang con más fuerza mientras caminaban, con una determinación inquebrantable. El juego estaba lejos de terminar, y él estaba decidido a salir victorioso. El grupo llegó a las afueras de la aldea, donde el sendero se abrió para revelar una imponente estatua de madera del avatar Kyoshi. La estatua medía al menos 9 metros de altura, y sus intrincados tallados capturaban cada detalle de la imponente presencia del legendario avatar.
Su rostro era severo y majestuoso, sus ojos parecían vivos con una mirada penetrante. Las manos de la estatua estaban entrelazadas frente a ella, sosteniendo un abanico casi tan alto como el propio Zuko. Detrás de la estatua, un gran edificio abierto albergaba una gran cantidad de artefactos Kyoshi, pergaminos, armas y reliquias de la época del Avatar. Al acercarse a la estatua, tanto Zuko como Aang parecieron momentáneamente hipnotizados por su grandeza. Los ojos dorados de Zuko se entrecerraron mientras la observaba con expresión indescifrable, pero su mente acelerada. Aang, por otro lado, miró la estatua con una mezcla de asombro y reverencia, sus ojos grises abiertos de par en par al contemplar a su predecesor. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, los ojos de la estatua brillaron repentinamente con una luz cegadora. Un rayo de energía salió disparado de la estatua, envolviendo a Aang en un aura llameante. Zuko y Akari levantaron las manos para protegerse los ojos. La luz era tan intensa que los obligó a apartar la mirada. El aire a su alrededor crepitaba con energía, y el suelo bajo sus pies pareció temblar. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Zuko y Akari bajaron las manos, abriendo los ojos de asombro. Ante ellos ya no estaba Aang, sino la propia Avatar Kyoshi. Era alta e imponente, su túnica verde y dorada ondeaba como si la llevara una brisa invisible. Su rostro estaba pintado con el maquillaje tradicional de la guerrera Kyoshi, y sus ojos brillaban con el poder del estado Avatar. Las cadenas que ataban a Aang yacían destrozadas en el suelo, reducidas a meros eslabones rotos. Zuko miró a Kyoshi con sus ojos dorados abiertos de par en par, llenos de incredulidad. Había esperado muchas cosas, pero esta no era una de ellas. Los aldeanos y guerreros que los seguían se quedaron boquiabiertos. Sus voces eran una mezcla de miedo y reverencia. Incluso Akari, la líder de las guerreras Kyoshi, pareció momentáneamente aturdida. Su compostura habitual se vio alterada al ver a su legendaria predecesora. Idiota arrogante, dijo Kyoshi con voz profunda y autoritaria, resonando con el poder del estado Avatar. Sus ojos brillantes se clavaron en Zuko y, con un movimiento de muñeca, convocó una ráfaga de viento que lo envió volando hacia un edificio cercano. Zuko gruñó al chocar contra la pared. El impacto provocó una nueva oleada de dolor en su cuerpo ya maltrecho. Se deslizó al suelo, con los músculos gritando en protesta mientras luchaba por ponerse de pie. «¡Maldita sea!», maldijo, con la voz llena de frustración y dolor. «¿Qué demonios, Kyoshi?». Solo quería hablar. Kyoshi dio un paso adelante, con la mirada fija. «No escucharé lo que tengas que decir», dijo con voz fría e inflexible. «No perteneces a este mundo». Zuko abrió los ojos de par en par ante sus palabras, con la mente acelerada. «¿Cómo lo sabe?», pensó, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Será alguna habilidad del Avatar?». Negó con la cabeza, obligándose a concentrarse. No importaba cómo lo supiera. Lo que importaba era que lo sabía. «No planeaba atacar a tu gente, Kyoshi», dijo Zuko con voz tranquila, pero con un matiz frío. Se giró hacia los espectadores, recorriendo con sus ojos dorados a los aldeanos y guerreros. «Pero no me hagan cambiar de opinión». Kyoshi entrecerró los ojos y su expresión se ensombreció. «¿Te atreves a amenazar al Avatar?», preguntó, con la voz alzada por la ira. «¿Sabiendo que podría quitarte la vida en cualquier momento?». Zuko la miró fijamente, con la mandíbula apretada mientras luchaba contra el dolor. Su cuerpo aún se recuperaba del ataque relámpago de Zhao, y ahora esto. Pero a pesar del dolor, una pequeña parte de él se alegraba de haber venido. Significaba que había acertado. Había algo más en juego, algo que necesitaba comprender. «Simplemente deseo hablar contigo en privado», dijo Zuko con voz firme pero mesurada. «Entonces podrás decidir qué hacer a continuación». Kyoshi lo observó durante un largo instante, con sus ojos brillantes atravesándolo. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, la tensión palpable. Finalmente, asintió. «Muy bien», dijo con voz tranquila, pero aún con el peso de su autoridad. «Hablaré contigo». Antes de que Zuko pudiera responder, el mundo a su alrededor se desdibujó, los colores y las formas se fundieron en un remolino caótico. Sintió una extraña sensación, como si lo arrastraran a través del tiempo y el espacio. Cuando la confusión desapareció, se encontró de pie en un denso bosque. El aire era fresco y puro, y los sonidos de la aldea habían desaparecido, reemplazados por el suave susurro de las hojas y el lejano canto de los pájaros. Zuko se miró las manos, abriendo los ojos de sorpresa. Las quemaduras y los moretones que le habían dañado la piel habían desaparecido. Se sentía fresco. Fuerte.
Se pasó una mano por el pecho, sintiendo la piel suave e inmaculada bajo los dedos. Este no era el cuerpo de Zuko, no el que había habitado desde su llegada a este mundo. Este era su cuerpo. El cuerpo que tenía en la tierra. Levantó la vista cuando Kyoshi apareció ante él, su presencia tan imponente como siempre. Sus ojos brillantes se clavaron en los suyos y cruzó los brazos. Aquí estamos, extranjero, dijo con voz tranquila pero firme. Ahora habla. La tensión flota en el aire mientras Zuko se prepara para enfrentarse al legendario Avatar en un lugar donde las reglas del mundo ya no rigen. El juego ha cambiado, y Zuko sabe que lo que está en juego nunca ha sido tan importante. Capítulo 20. Isla Kyoshi. Víctor Crane. El bosque que los rodeaba estaba inquietantemente silencioso, el aire cargado de una energía sobrenatural. Víctor se encontraba frente al Avatar Kyoshi. Su moderno traje Armani desentonaba por completo en aquel entorno antiguo y místico. Tenía las manos metidas en los bolsillos, la postura relajada, pero la expresión seria. Kyoshi se cernía sobre él, su imponente presencia imponía respeto, sus ojos brillantes lo penetraban como si pudiera ver cada secreto que alguna vez había intentado ocultar. El hombre respiró hondo, con la mente acelerada mientras intentaba encontrar la explicación de lo imposible. Miró a Kyoshi y luego al confundido Aang, que acababa de aparecer de la nada, con sus ojos grises abiertos por la perplejidad. «Kyoshi, ¿qué pasa?», preguntó Aang con la voz temblorosa por la confusión. Se giró hacia Víctor, frunciendo el ceño al observar su extraña apariencia. «¿Quién eres? ¿Y por qué vistes tan raramente?». El hombre suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Me llamo Víctor Crane», dijo con voz tranquila pero firme. «Y sí, sé que el traje se ve raro. ¿Es de dónde vengo?». Aang parpadeó, su confusión se acentuó. «¿Víctor Crane? ¡Qué nombre tan raro!», dijo, ladeando ligeramente la cabeza. «¿Dónde estamos? ¿Estoy muerto? ¿Dónde está el príncipe Zuko? ¿Y los aldeanos? ¿Qué hay de Katara y Sokka? ¿Están bien? ¿Necesito volver?». «Tranquilo», Aang interrumpió Víctor con voz cortante y molesta. Levantó una mano para detener el aluvión de preguntas. «Estarán bien. No estás muerto. Estamos en el mundo espiritual, o algo así. No tengo todas las respuestas, ¿de acuerdo?». Aang frunció el ceño. Su expresión era una mezcla de frustración y preocupación. «Oh, lo siento, Víctor Crane. Son solo mis amigos, no es Víctor Crane», espetó Víctor, interrumpiéndolo de nuevo. «Es Víctor Crane. Crane es mi apellido, y Víctor es mi verdadero nombre. ¿Entendido?». Aang abrió mucho los ojos y asintió lentamente. «¿Un apellido? Vaya, qué raro», dijo pensativo. «Pero supongo que eso es lo menos raro de ti». Kyoshi se cruzó de brazos y entrecerró los ojos brillantes al mirar a Víctor. «En efecto», dijo con voz fría y autoritaria. «Ahora, Víctor Crane, explícate. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué has metido al Avatar en esto?». Víctor suspiró, pasándose una mano por la cara. Empezaba a molestarse con tantas preguntas, pero sabía que tenía que explicarlo. «De acuerdo, chico», dijo, volviéndose hacia Aang. «Déjame explicártelo. No soy de este mundo. Soy de otro lugar. Un mundo completamente diferente. Morí allí, me atropelló un camión, es una larga historia y, de alguna manera, desperté aquí. En el cuerpo de Zuko». Hizo una pausa para asimilar las palabras. Aang abrió mucho los ojos y retrocedió un paso, con una expresión entre asombro e incredulidad. «Espera, ¿dices que no eres de este mundo? ¿Y que despertaste en el cuerpo del príncipe Zuko? Pero eso no tiene sentido. ¿Qué pasó con el verdadero Zuko? ¿Se ha ido?». Víctor negó con la cabeza, su frustración crecía. «No lo sé, ¿vale? No tengo todas las respuestas. Solo sé que morí en mi mundo y, al despertar, estaba en el cuerpo de Zuko. No sé dónde está su espíritu, ni si sigue vivo. Solo intento averiguarlo sobre la marcha». Aang lo miró fijamente, con la mente claramente luchando por procesar todo. «Entonces, el Zuko que me capturó, que me ha estado persiguiendo todo este tiempo, ¿era realmente tú?». Víctor asintió con expresión sombría. «Sí, fui yo. Pero no es que tuviera elección, muchacho. Desperté en su cuerpo, en su vida. No pedí esto». La confusión de Aang solo parecía aumentar. «Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y por qué estás en el cuerpo de Zuko? ¿Qué significa esto para el equilibrio del mundo? ¿Qué hay de...». «Basta.
La voz de Kyoshi retumbó, cortando el aire como un trueno. Sus ojos brillantes ardían con intensidad mientras avanzaba, con una presencia abrumadora. Víctor Crane, te explicarás con todo detalle. Ahora. Basta de evasivas, basta de medias verdades. ¿Cuál es tu propósito aquí? ¿Y por qué has metido al avatar en esto? Víctor apretó la mandíbula, su enfado se desbordaba. Intento explicarlo, ¿vale? Pero no es fácil resumir. Morí y desperté en el cuerpo de un personaje de dibujos animados en pocas frases. Kyoshi entrecerró los ojos, aún más confundida por sus palabras, y dio otro paso al frente, con su imponente figura cerniéndose sobre él. Hablarás con claridad o te obligaré a decir la verdad. Víctor levantó las manos en un gesto apaciguador, aunque su expresión era todo menos tranquila. De acuerdo, de acuerdo. Mira, soy de otro mundo. Morí allí, de alguna manera, terminé aquí. En el cuerpo de Zuko. No sé cómo ni por qué, pero estoy aquí. Y ahora intento averiguar qué demonios se supone que debo hacer con este desastre. ¿Contento? Aang tenía los ojos muy abiertos, la mente le daba vueltas. Entonces, ¿eres de otro mundo y posees el cuerpo de Zuko? Pero, ¿qué significa eso para él? ¿Sigue ahí dentro? ¿Y qué hay de la Nación del Fuego? ¿Qué hay de...? Basta. La voz de Víctor cortó el aire. Ya te lo he explicado y se está volviendo molesto. Se encontraba en el etéreo bosque del mundo espiritual, con el peso de sus revelaciones flotando en el aire. Aang y Kyoshi lo miraron fijamente, con expresiones que mezclaban asombro, confusión y curiosidad. El silencio se prolongó un instante antes de que Víctor finalmente lo rompiera, con voz serena pero firme. Conozco este mundo porque lo he visto antes, comenzó con palabras mesuradas. En mi mundo, sus vidas, sus luchas, sus victorias, todo eran historias. Relatos contados para entretener e inspirar. Sé cómo empezó la guerra, quién la inició y por qué. Sé del primer avatar, Wan, y del ciclo que le siguió. Sé del siguiente avatar después de Aang. Lo he visto todo desarrollarse, como historias. Aang abrió mucho los ojos y entreabrió la boca mientras intentaba procesar lo que decía Víctor. ¿Historias? Repitió con un tono de incredulidad. ¿Quieres decir que has visto nuestras vidas como cuentos? Víctor asintió. Sí. En mi mundo, tenemos estas cosas llamadas historias. Son como leyendas, pero contadas de forma que la gente pueda verlas o leerlas. Y tu vida, Aang, fue una de esas historias. Sé cómo empezó la guerra, cómo se suponía que terminaría y quiénes estuvieron involucrados. Pero las cosas no son exactamente como las recuerdo. Los ojos brillantes de Kyoshi se entrecerraron. Su expresión era indescifrable, pero su curiosidad era evidente. Explícate, dijo con voz autoritaria. Víctor respiró hondo, con la mente acelerada buscando las palabras adecuadas. Por ejemplo, dijo, volviéndose hacia Aang, ¿viste lo mal que me lastimé ayer cuando luché contra el Maestro Fuego, Zhao? En las historias, Zhao nunca se suponía que fuera tan fuerte. De hecho, Zuko, el verdadero Zuko, lo derrotó, y terminaron odiándose por un tiempo hasta que tú mataste a Zhao, Aang. Pero aquí, Zhao era más fuerte. Casi me mata. Las cosas son diferentes ahora, y no sé por qué. Los ojos de Aang se abrieron aún más, su mente claramente estaba dando vueltas por las implicaciones. Entonces, ¿viste el resultado de la guerra? ¿Sabes cómo se supone que terminan las cosas? Víctor asintió de nuevo. Sí. Sé cómo se supone que debe ser. Pero como dije, las cosas no son iguales. Alguien, o algo, está cambiando las reglas. Kyoshi dio un paso al frente, su imponente presencia se cernía sobre Víctor. ¿Cuánto sabes de mí? Preguntó en voz baja e intensa. ¿Sobre los avatares anteriores? Víctor la miró a los ojos con expresión seria. Sé bastante sobre ti, Kyoshi. Sé del avatar Guruk antes de ti, y cómo pasó la mayor parte del tiempo luchando contra espíritus oscuros en el mundo espiritual, razón por la cual el mundo físico era un desastre en tu era. Sé del avatar Yamchen antes de Guruk, y sus aventuras. Pero sé muy poco del avatar Esteto antes de ella. Las historias que vi trataban principalmente sobre Aang y el avatar que vino después de él. Kyoshi entrecerró los ojos, pensativa. ¿Y por qué revelar esto ahora? Preguntó con tono cortante. ¿Qué esperas ganar contándonos esto? Víctor suspiró, pasándose una mano por el pelo. Necesito la ayuda del avatar, dijo simplemente. En las historias, Aang podía comunicarse con los avatares del pasado en sus santuarios.
Pensé que Roku sería la opción ideal por su trato con los espíritus, pero el santuario más cercano era el tuyo, Kyoshi. Así que aquí estamos. Aang frunció el ceño, su confusión era evidente. ¿Pero por qué necesitas mi ayuda? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Kyoshi se cruzó de brazos, con expresión igualmente desconcertada. Sí, Víctor Crane. El avatar es el puente entre el mundo físico y el espiritual, pero ni siquiera yo puedo afirmar comprender del todo el mundo espiritual. ¿Qué esperas que haga el avatar con un espíritu poderoso, si es a eso a lo que nos enfrentamos? Víctor sonrió levemente, con expresión enigmática. Le diré a Aang cuando esté listo, dijo crípticamente. Por ahora, digamos que necesito regresar a la capital de la Nación del Fuego con el avatar capturado. Una vez allí, podré reclamar mis derechos como príncipe y obtener los recursos que necesito para comprender realmente qué está pasando. Aang abrió mucho los ojos y retrocedió un paso. ¿Por eso me tenían encadenado? Preguntó, alzando la voz. ¿Y también capturaron a Appa, a Sokka y a Katara? Por supuesto, respondió Víctor con naturalidad. Necesito que cumplas con tu parte, Aang. Una vez que recupere mis derechos al trono y me gane la confianza del Señor del Fuego Ozai, te dejaré ir para que domines los 4 elementos para el final del verano. Aang frunció el ceño, su confusión se acentuó. ¿Por qué el fin del verano? Preguntó. Víctor no respondió de inmediato. Su expresión era pensativa. Confía en mí, dijo finalmente. No soy el verdadero Zuko, Aang. Por mucho que me haga el papel, no soy él. Pero incluso en las historias, fue Zuko quien te enseñó Fuego Control y te ayudó a derrotar al Señor del Fuego. No soy tu enemigo. Aang se giró hacia Kyoshi con expresión insegura. ¿Debería confiar en él? Preguntó con voz vacilante. Kyoshi estudió a Víctor un buen rato, con sus brillantes ojos atravesándolo. Finalmente, asintió. Confía en él, Aang, dijo con voz firme. Pero si intenta algo, el espíritu avatar se encargará de él y lo devolverá a donde pertenece. Aang asintió lentamente, con expresión resuelta. De acuerdo, dijo, volviéndose hacia Víctor. Confiaré en ti. Por ahora. Dicho esto, Aang desapareció del bosque, dejando a Víctor y Kyoshi solos. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, y el silencio se prolongó un instante antes de que Kyoshi finalmente hablara. Ahora dijo en voz baja e intensa, dime qué crees que tiene que ver el avatar con todo esto. ¿Y por qué querías contactar a Roku en lugar de a mí? Su tono tenía un dejo de celos, que Víctor notó, pero decidió no comentar. Víctor la miró a los ojos con expresión seria. La verdadera razón por la que quería hablar contigo, dijo, es por los orígenes del avatar. El peso de las palabras de Víctor quedó suspendido en el aire mientras los brillantes ojos de Kyoshi lo clavaban en él, con evidente curiosidad y sospecha. La verdad sobre los orígenes del avatar y las verdaderas intenciones de Víctor permanecía envuelta en misterio, pero el escenario estaba preparado para una revelación más profunda. Antes de terminar este video, quiero tomarme un momento para agradecer de verdad a todas las personas que están apoyando este proyecto. Este canal sigue creciendo gracias a ustedes, y especialmente quiero dar un enorme gracias a quienes me apoyan a través de Patreon. Su apoyo no solo es económico, también es una motivación enorme para seguir creando contenido y no rendirme. De corazón, gracias a Rango Humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Neftali Maya. Julian Vega. Adán Alexander Condor Choro. Rango Humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Kevin Gallego. Gas-el-gato. Ciro el Emperador. Héctor Romero. Salchipapa. Fernando Amador. Diego Salcedo. De verdad, cada uno de ustedes hace posible que este proyecto siga adelante. No importa si el apoyo es grande o pequeño, todo suma y significa muchísimo para mí. Y también gracias a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan y comparten. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas. Si te gusta lo que hago, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Nos vemos en el próximo video.